También nos acompaña el diputado del PRD, licenciado Jonathan Jardines. Él es integrante de las comisiones de Hacienda y Crédito Público y Presupuesto y Cuenta Pública en la Cámara de Diputados. Jonathan, mucho gusto, bienvenido, buenos días. Buenos días, muchísimas gracias. Cuesta de enero. Lo que tú decías, creo que ha servido mucho la difusión, la información institucional que se ha venido teniendo año con año, un tanto más que la gente sea responsable en sus gastos, y esto creo que nos ha dado una posibilidad de que el mes de enero no sea tan difícil de atender para todos, ¿no? También el día de hoy nos acompaña el licenciado Juan de Dios Barba, presidente del Consejo Económico y Social de la Ciudad de México. Juan de Dios, mucho gusto, buenos días, bienvenido. Muchas gracias, Nino, buenos días a todos, buenos días al auditorio. Bueno, yo comparto el optimismo para el año 2013, creo que va a ser un buen año, están dadas las condiciones internas y externas para que México pueda crecer por encima de lo que ha sido el crecimiento en años anteriores, y creo que inclusive la percepción para la gente va a ser buena, no tanto de crisis en una cuesta de enero, pero yo lo atribuyo más a que hemos estado tanto tiempo en la mediocridad del crecimiento económico y en la mediocridad de la generación de empleo, que ya estamos acostumbrados. Entonces este crecimiento moderado, diría yo del 4%, pues nos parece fabuloso, cuando deberíamos de estar creciendo al 7-8%. 700,000 empleos son muy buenos, pero los jóvenes que se incorporan a la economía cada año es 1,000,000. Entonces creo que no debemos de confiarnos, tenemos que seguir trabajando, aprovechar estas condiciones a las que me refiero de cambio. La percepción de cambio genera siempre una idea de optimismo y buscar potenciar las capacidades que tenemos en la ciudad y en el país. ¿Nos hemos acostumbrado a vivir en la crisis? Yo creo que sí, yo acabo de estar en España en el encuentro iberoamericano de consejos económicos y sociales, y el presidente del Consejo Económico y Social de España, la verdad, en una situación anímica muy desastrosa, y yo les platicaba a ellos que tenemos 35 años de experiencia de crisis en México y que las crisis se tienen que gestionar, y yo veo que España no lo está haciendo, y nosotros ya con esa experiencia creo que sabemos lo que es estar en crisis, sabemos salir de las crisis, tenemos una gran potencialidad, y lo que había sido un crecimiento mediocre de México ante la crisis de otros países se han colocado por debajo del nivel que tenemos, y ahora somos ejemplo de estabilidad, curiosamente. También nos acompaña el día de hoy el licenciado Ricardo Navarro, presidente de la Cámara de Comercio de la Ciudad de México. Ricardo, mucho gusto, bienvenido. Buenos días, Nino, me da mucho gusto que me des la posibilidad de comunicarme con tu vastísimo público radio escucha. Gracias por este chance de comunicarme, que muchos de ellos son mis socios en la Cámara de Comercio. La mayoría. Sí, la verdad es que sí, afortunadamente. Decirte que pues para nosotros fue un buen fin de año para el comercio, los servicios y el turismo, porque siempre hay el prurito de si el Buen Fin afecta las ventas de diciembre. Siempre la prensa me pregunta, oye, ¿sabes que eso es solamente el adelanto del gasto? ¿Eso va a ir contra el gasto de diciembre? Bueno, pues aquí ya tenemos los datos de noviembre y de diciembre, y encontramos que los dos subieron. Por ejemplo, las ventas de noviembre del 2011 fueron de 65,280 millones de pesos en el 2011, ahora en el 2012 fueron de 72,526. 11% arriba en noviembre. Bueno, muy buenos por el jalón del Buen Fin, ¿no? Pero bueno, ¿qué pasó en diciembre? Bueno, en diciembre del 2011, ventas por 77,407, pero en 2012, 81,819, casi 6% arriba. Pues buenísimo, con un crecimiento trimestral del 7,2, extraordinario. Esas son las buenas. Ahora, las malas. Las malas es que estas ventas maravillosas de diciembre apenas rebasan las de 2007. La crisis esta, sí señor, la crisis esta que se nos vino, la mundial, ¿no? Esta de las hipotecas de las que hablábamos hace rato, y esto significa que en 2007 tuvimos ventas en diciembre de 81,510, ¿no? Y ahora apenitas arriba, de 81,819,04%. Sí, y si agarramos todo el año, todavía no llegamos a las de 2007. Entonces, cuando dicen, ¿dónde están los empleos, el millón de empleos? Pues, ¿en dónde? Si hace 5 años ya teníamos este nivel de ventas. ¿Dónde quieres que se generen los nuevos empleos, no? Y la bronca también es
todo el desempleo que traes acumulado, pues si cada año necesitas 1 millón y no lo generas, pues vele sumando, ¿no? Vele sumando. Ahorita que hablamos de 700,000, pues medio cubre la Aurora Aguilar, integrante de la Comisión de Hacienda y Crédito Público en la Cámara de Diputados. Mucho gusto, bienvenida. Nino, buenos días a ti, a todo el auditorio, feliz año, pues muy agradecida de esta oportunidad de estar en tu programa y bueno, coincidiendo con que esperamos 2013 sea un buen año en términos económicos. Yo creo que nos tenemos que empezar a creer los mexicanos que podemos ser exitosos, que sí tenemos todas las condiciones en nuestro país para ser exitosos. Y un compromiso que tenemos en la fracción parlamentaria de Acción Nacional y que es reflejo de la postura del partido, es que tenemos que darle a México las reformas, lo que se requiere para crecer, porque estamos atorados a veces por plataforma institucional, por cuestiones jurídicas, estamos atorados para crecer en México y nosotros tenemos que ir a darle a México lo que se requiere. Nos decían al final del periodo pasado que ¿por qué habíamos aprobado la reforma educativa del presidente Peña Nieto? Pues hombre, porque prácticamente todo lo que incluye la reforma fueron propuestas de Acción Nacional durante muchísimos años. Incongruentes seríamos si no aprobáramos estas reformas. Y lo mismo con las reformas que se requieren y que bien se mencionan aquí, para que este 4% de crecimiento que se prevé haya sido 2012 y para 2013, y que por cierto está por encima de la inflación, de cómo cerró 2012, que fue de 3.57, nos genere una posibilidad mayor, no solo de generación de empleos ahora que ya pasó la nueva ley laboral, sino también de mejorar las finanzas, particularmente de Pemex, que implica una responsabilidad muy grande en la economía mexicana y que tenemos que diversificar esa responsabilidad en los diferentes sectores y la aportación. Y particularmente en enero, bueno, creo que ya se trata más de cultura financiera de las familias, de los que gastamos, de decir, tengo que prever para las colegiaturas, para las inscripciones, para una serie de gastos estacionales. Y cuando empezamos a contribuir como mexicanos a un gasto ordenado y responsable, pues evidentemente la cuesta de enero nos significa una menor pesadumbre de lo que sucedía en años anteriores, ¿no? Muy bien, también nos acompaña el día de hoy el diputado del PRI, licenciado Javier Treviño, él es integrante de la Comisión de Hacienda y Crédito Público en la Cámara de Diputados. Javier, mucho gusto, bienvenido. Muchas gracias, Nino, muy buenos días, muy feliz año a todos, mucho gusto estar por aquí en esta mesa. Sin duda coincido con lo que se ha comentado aquí en la mesa, hay un optimismo en cuanto al avance, en cuanto a que el país se mueva durante el año 2013, yo creo que eso es muy importante. Y no solamente hay optimismo dentro de México, sino también fuera de México nos están viendo con optimismo, están viendo que estamos avanzando de la manera correcta. Y yo quisiera hacer un brevísimo recuento cuando uno dice, bueno, pues vamos bien para el 2013, pero también quiere decir que en los últimos meses del 2012 se hicieron cosas bien, y en la Cámara de Diputados, en el caso del Congreso, se hicieron cosas bien. Habría que ver qué medidas rápidamente, nada más para repasarlas, tienen que ver con el desarrollo e impulso al crecimiento que se lograron aprobar en la Cámara de Diputados, y aquí estamos 3 diputados que estuvimos trabajando de manera muy intensa en la Comisión de Hacienda y en el Pleno. En primer lugar, la reforma laboral se pudo aprobar. Segundo, el paquete económico 2013 que nos envía el presidente de la República, en el cual pues analizamos el tema de la ley de ingresos, y sí se mencionaba aquí que fue un paquete inercial, efectivamente, pero da certidumbre hacia dónde nos vamos a estar moviendo, con el objetivo de mantener la estabilidad económica del país, la estabilidad macroeconómica, y tener un crecimiento. Obviamente se está previendo un crecimiento del 3,5%, ojalá que lleguemos más de eso, al 4%, como se mencionaba, con las diferentes variables. Por el otro lado, la ley de contabilidad gubernamental, que hace rato lo mencionábamos, es un factor importantísimo para lograr la transparencia y la rendición de cuentas en las finanzas en los estados y a nivel del gobierno federal. Hubo otros temas que se pueden ver muy específicos, muy concretos, pero que también mejoran la economía de las familias. Por ejemplo, las tarifas justas en telefonía celular fue uno de los temas que aprobamos en la Cámara de Diputados, o la regulación de las casas de empeño,
o el tema de elevar la competitividad que se convierte también en reforma constitucional, el tema de transparencia y la asignación de la cuota energética en el campo, es otro tema, las reformas a la regulación aeroportuaria, la reforma educativa sin duda, el tema de modernizar el marco regulatorio de las sociedades cooperativas y reformas para impulsar el sector social de la economía. Entonces, cuando uno ve todo el paquete de lo que se logró avanzar durante el último trimestre del 2012, uno puede ver con optimismo de que vamos a seguir avanzando. Sin duda, hay un diálogo importante en las fuerzas políticas para que podamos avanzar en las reformas que el país necesita. También nos acompaña el día de hoy el doctor José Luis de la Cruz. Él es director del Centro de Investigación en Economía y Negocios del TEC de Monterrey, Campus Estado de México. José Luis, mucho gusto, bienvenido, buenos días. ¿Tú también eres optimista? Muy buenos días, muchas gracias por la invitación. Yo comenzaría preguntando ¿qué es un buen año? O sea, ¿para quién es un buen año? México ha demostrado en los últimos 3 años al menos que perfectamente puede convivir el crecimiento económico con el aumento de la pobreza. Es decir, durante 2010, 11 y 2012, el crecimiento económico fue bueno, vamos a llamarlo así, y coincido con Juan de Dios de que nos hemos acostumbrado a decir que algo es bueno cuando en realidad es un crecimiento mediocre, algo de 3,5%. El PIB potencial de este país es eso, 3,5%. Es decir, cuando nosotros observamos un 3,5%, lo que estamos viendo es que apenas funcionamos para lo que tenemos. El PIB potencial chino es de 8%, es decir, supera con mucho las capacidades productivas de México, y entonces habría que relativizar qué es esto de qué es bueno. Pero regresando a la parte de hasta qué punto México ha de alguna manera caído en un círculo vicioso, en donde perfectamente a nivel macroeconómico podemos tener cifras de crecimiento económico que conviven con precarización del empleo y con aumento de la pobreza. Atinadamente a fines del año pasado se reconoce que la informalidad en este país es de más de 29 millones de mexicanos. Durante muchos años se nos estuvo vendiendo la idea de que la economía informal eran 14 millones. Con el cambio de metodología se aproxima a algo más. ¿Esto qué implica? Que en realidad más del 60% de los mexicanos tiene ocupación, pero una ocupación informal. ¿Cuál es lo delicado de esto? De que encuentran ese empleo, pero encuentran empleo sin prestaciones sociales y en condiciones que lo que hacen es más mexicanos a la formalidad, a un trabajo que tenga posibilidad de una mejor remuneración, que su ganancia en productividad también le redunde en un mejor salario. Pero de entrada también hay que entender, un país con un sistema educativo tan malo como el mexicano, donde los niveles de educación están por los más bajos de la OECD, pues al mismo tiempo eso revela la calidad de la mano de obra que muchas veces se tiene en la informalidad. Entonces no puede uno pensar que una mano de obra mal calificada con un sistema educativo muy malo pueda tener salarios o crecimientos en salarios que revelen o le permitan un mejor nivel de vida. Entonces hay que ir atacando todos estos fenómenos, de ahí la importancia de la reforma educativa. Ahora, eso va a tomar mucho tiempo. Una generación, pero sí, es importante ya instrumentarla y acabarla. Pero sí hay otros elementos fundamentales donde sí debe haber una incidencia mucho más rápida, y esto es, por ejemplo, la corrupción. Hemos visto todos los municipios que hasta la fecha se ha dado que están quebrados, están súper endeudados, no se crearon bienes públicos. Pues se robaron cientos de millones. Y entonces esos cientos de millones debieron haberse destinado a producir a las clases más necesitadas bienes públicos. Uno es la educación, pero digamos, bueno, no hay educación, pero sí, pues mejor seguridad pública, mejores calles, mejores servicios de electricidad, de agua, y eso eleva la calidad de vida de la población. Y esa es una obligación del Estado, proveer estos bienes públicos que sí elevan la calidad de la población de todos los niveles y sobre todo pues de los más bajos. Y aquí sí es, yo creo que fundamental que no solamente la aprobación de la ley de contabilidad gubernamental ya se aprobó, que se implemente lo más rápido y empezar a atacar ese fenómeno de la corrupción para que los recursos públicos pues sí se destinen a apoyar a las clases más necesitadas con bienes públicos tipo los que mencioné. No, y sin duda, yo coincido con Francisco, pero además subrayar el hecho de que en el presupuesto para el 2013 hay un énfasis especial en el tema de la inversión social.
hay programas muy importantes. El presidente Peña Nieto de la campaña estuvo mencionando los temas importantes que tienen que ver con justamente ese desarrollo social incluyente que requiere el país. Bueno, lo estamos viendo ya reflejado en el presupuesto, en los diferentes programas de desarrollo social, aun cuando vamos a tener un presupuesto equilibrado, que esa es otra de las cosas importantísimas como un objetivo de política económica, tener cero déficit. Pero el programas para adultos mayores, 65 y más, por un lado, los programas de educación y escuela de tiempo completo también va a ser muy importante, o las computadoras personales para los niños en quinto y sexto de primaria, que ya están previstas en el presupuesto para el 2013, pues van a ir teniendo un impacto no solamente en la calidad de vida de la gente, sino en cómo logramos sacar a el mayor número de mexicanos de la pobreza, de situación de pobreza extrema. Vamos dando las oportunidades que se requieren a través del potencial de la educación, la capacitación para el trabajo, y cómo podemos ser consistentes y podemos ser disciplinados en el ejercicio del gasto público, sin duda. Nino, se habla mucho del sector informal, pero de alguna manera no hacemos nada para resolver esto. Este año el sector informal vendió en la Ciudad de México el 40% de las ventas del sector formal. Sí, claro. Calculamos que las ventas en el año fueron del orden de 275.436 millones. Esto significa que dejaron de pagar por lo menos 88,000 millones de pesos a la hacienda pública. O sea, consumen agua, consumen metro, consumen electricidad, consumen calles, consumen servicios de salud, pero no los vas a dejar morir en la banqueta. Pero de alguna manera no tributan absolutamente nada. ¿Qué necesitamos? Capacitarlos para el trabajo. Necesitamos desarrollar la capacidad de emprender de los mexicanos. Desarrollarla bien desarrollada. Necesitamos generar pequeños negocios que sean exitosos. Dejar de tocar de oído. Necesitamos que de alguna manera el sistema de emprender tenga un orden. Se incuben negocios bien incubados. Que si alguien tiene la idea de voy a poner una tintorería, ¿sabes qué? Acércate a la gente que te puede decir si tu tintorería va a jalar o no va a jalar, que te diga cómo se hace un plan de negocios, que te diga cómo se hace un estudio de mercado. Y una vez que tengas hecho ese plan previo y hayas estudiado, o sea, la posibilidad de viabilidad de tu negocio, de tu pequeño negocio, te puedas aventar con los ahorros de tu familia, a lo mejor de los últimos 10 años, Entonces, eso es lo que estamos empujando ahorita con el gobierno tanto federal y local, para que a través de las cámaras podamos generar incubadoras de negocios serias para generar pequeños negocios. No la gran empresa, esa está, y se rasca sola. Y en México tenemos grandes empresas de clase mundial. ¿No te genera qué? No te genera mucho empleo. Lo que te genera el empleo es precisamente la micro, pequeña y mediana. Te aportan 72% de la mano de obra. Ahí queremos trabajar nosotros durante este año, Nino. Y ahí yo creo que hay que trabajar con el país, que tiene un potencial tremendo. Jonathan, PRD. Bueno, ahorita hablaban de la crisis. Yo soy de generación de los 80. Yo no recuerdo otra cosa que no sea crisis, ¿no? Cuando estábamos en el Colegio de Ciencias y Humanidades, la UNAM decíamos, bueno, pues es que somos una generación auténticamente de la crisis y no hemos salido ni entendemos otra cosa, ¿no? Entonces, tal vez por eso el crecer bien o medianamente bien o un crecimiento estable, pues tal vez para algunos significa algo, para muchos jóvenes del 80 y tal vez del 90 pues no significa absolutamente nada, pues las condiciones no han mejorado en nada. Tal vez los que tenemos pues en este momento el cargo, etcétera, los que nos hemos incorporado al servicio público se vea de una manera, pero pues, podemos hablar de una generación, por lo menos de la mía, perdida, ¿no? Yo en las reuniones que tenemos tanto de nuestro bachillerato, de la universidad, pues, casi el 70% de mis amigos pues tienen empleo o están en la informalidad. En el caso, yo soy egresado de la Universidad Nacional Autónoma de México en la carrera de Derecho y pues ahí andan medio en sus bufetes y medio litigando, en fin. Para nosotros la economía, digámoslo así, pues no significa ese 3.54% absolutamente nada. Que esta tal vez es la posición de nuestro grupo parlamentario. La macroeconomía pues se oye muy bien, pero ¿dónde está la economía directamente de las familias? De las ¿No se refleja en los bolsillos? Definitivamente no. Eso es lo que siempre nos quejamos, ¿no? Macroeconómicamente tenemos una estabilidad, la aplaudimos porque por lo menos ya no decimos una devaluación tremenda, 95, etcétera, ¿no? Pero no conocemos otra cosa que es la crisis. Y segundo punto, nosotros como PRD estamos en una reflexión y a partir de esto
que nos metió las famosas iniciativas preferentes, que vamos hacia un sistema de parchecitos y seguimos parchando lo que nos falta acá, lo que nos falta allá, y no vemos, nosotros decíamos, bueno, la reforma estructural, que parece ya un concepto que todo el mundo lo dice, pero la reforma estructural para nosotros implica un análisis del Estado y de todos sus componentes del Estado. Eso para nosotros es una reforma estructural, no nada más la parte o la base económica, tributaria, y que vemos cómo a Pemex le liberamos recursos, no, para nosotros es algo más. Decía la diputada, el sistema de educación, bueno, hoy hablamos de una reforma educativa. Ayer que hubo comparecencia de las comisiones de radio y comunicación, decía Moni de Swan de Cofetel, estamos avanzando en la instrumentación de acceso a Internet, pero ahora resulta que el 70% de las zonas urbanas lo tienen y el 90% de las zonas rurales no existe. Entonces seguimos incrementando esas brechas entre los que van accediendo a los servicios y se vuelven competitivos, y seguimos teniendo una sociedad donde de plano analfabeta o semianalfabeta, sí, o analfabetas funcionales según los pedagogos brasileños, ¿no? En fin, ¿qué es lo que nosotros decimos? Y tal vez es la esperanza que tenemos en Pacto por México, como lo platicamos con nuestro presidente Jesús Zambrano. Tenemos que ir a una cuestión de fondo real entre todos. O sea, si es impulsar la educación como partidos, es meternos y tener una visión a futuro, que es lo que nosotros decimos como PRD, al menos lo que yo siempre les he planteado. Hoy sabemos y podemos programar cuántos mexicanos casi nacen por ahí. Hoy tendremos que estar pensando cómo le resolvemos la vida generación por generación y no seguir haciendo el parchecito para la economía. Pero lo cierto es que una empresa como una armadora, por ejemplo, genera una cantidad de empleo secundario impresionante en servicios, etcétera. Nosotros, mi servidora es de Tlaxcala y se va a instalar, ya está el contrato ahí para instalar Audi en Puebla, en unos municipios que son aledaños a mi estado. Vaya, la ciudad más importante cercana a la planta armadora va a ser Huamantla, Tlaxcala. Entonces, si bien no es una decisión del gobierno del estado de Tlaxcala, nosotros vemos con mucho optimismo la posibilidad de desarrollo de esa zona a partir de una armadora. Yo creo que sí necesitamos empezar a empujar un poquito más eso y también considerar una cosa, siempre nos estamos comparando con otros países, en este caso hemos platicado de China. Antes era con Estados Unidos. No más que hay que ver, claro, no más que hay que ver cuáles son las condiciones laborales de los chinos, porque si nosotros siquiera empezamos a pensar en la manufactura china y en las condiciones de los obreros chinos, aquí, vaya, más de un grupo político ya hubiera pegado el grito en el cielo. Entonces, tampoco podemos compararnos porque hemos avanzado en otros temas como derechos laborales, humanos y demás. Yo sí creo que necesitamos creernos que podemos crecer y necesitamos hacer, ahí comparto con Jonathan, un impulso completo de las fracciones parlamentarias y los partidos. Juan de Dios. Nino, indudablemente la industria automotriz es una excepción en México. Hemos tenido un éxito notable a nivel internacional, pero las raíces de ese éxito en esta rama de la industria no son de ahorita. Son cuestiones de hace 30, 40 años, desde el decreto automotriz que estableció condiciones a las armadoras precisamente para que la producción de autos se considerase nacional siempre y cuando llevaran un componente de mano de obra y de insumos, que así lo calificara. Y esa es la base de la inversión automotriz en México, que hoy nos tiene como cuarto exportador mundial. Pero recordemos que en el sexenio pasado nos decíamos, somos primer exportador en pantallas de plasma, primer exportador en lavadoras, primer exportador en refrigeradores. Sí, nada más que éramos el primer importador de piezas para pantallas, el primer importador de piezas para refrigeradores y el primer importador de piezas para lavadoras. Quiere decir que esas exportaciones aparentes que inflaban los números de las exportaciones no nos dejaban absolutamente nada. El crecimiento tiene que estar basado en el conocimiento. ¿Cuántos de los productos que nosotros estamos exportando llevan un conocimiento? Claramente se sabe que el 95% de la utilidad de un producto se la quedan aquellos países y aquellas empresas que diseñaron el modelo, que registraron la marca, y no en donde se está maquilando. Y ahorita se señalaba con justa razón que China ya está avanzando hacia una sociedad de conocimiento, ya no es la mano de obra tan barata. Se dice que México ha recuperado competitividad, no es que tengamos nosotros más competitividad,
es que China aumentó los costos de transporte y aumentó los costos laborales. Eso disminuye la brecha con China, pero no quiere decir que nosotros hayamos avanzado de manera importante. Me preocupa que pensemos que la sola aplicación de la política social va a resolver los problemas. La política social es necesaria para eliminar algunos de los aspectos de desigualdad que se tienen, pero la política social y los subsidios salen de los impuestos, y los impuestos los pagamos las personas y las empresas. Si no hay crecimiento económico, si no hay ese enfoque de generación de riqueza, no va a haber dinero suficiente que alcance para pagar esa política social, y tenemos que tener mucho cuidado. Ahí está el caso de Venezuela. Venezuela, ayudas a otros países, Venezuela, programas sociales internos, Venezuela, golpe directo a la inversión privada, y hoy vemos las condiciones en que se encuentra la población venezolana. Entonces, tenemos que cambiar la visión y decir, señores, no se trata de mantener la estabilidad con cero inflación, se trata de tener crecimiento económico con inflación controlada. Ese es el objetivo. Y yo, aprovechando que están aquí 3 diputados federales, yo les invitaría, les pediría en nombre de la sociedad a que esta reforma hacendaria de la que tanto se ha hablado no se enfoque nada más en el aspecto recaudatorio. Sí, Porque que me es el parece parche que la fiscal. población en general ya está harta de exprimirla por un lado o por el otro. Todos pagamos impuestos, aunque sea mínima parte. Aún en la informalidad, el que compra un producto que lleva un IVA, ahí está generando algo. Pero poco se ha hecho con relación al gasto. Y vemos que existe una gran cantidad de recursos que son desperdiciados y malgastados. Y creo que ahí se puede avanzar muchísimo en el control del gasto y sobre todo en cambiar la visión de la política fiscal del país, que es eminentemente recaudatoria. Cualquier persona que tiene trato con el SAT siente pavor, se siente totalmente agredida. Un pequeño comerciante que se dé de alta y se le olvidó porque no sabía, porque no supo, porque el contador no presentó una declaración, ya son multas de 9, 18 mil pesos por cada obligación, por cada mes. Y eso significa que lo quebró. Por lo tanto dice, no quiero saber nada de Hacienda, yo me mantengo en la informalidad. Yo les propongo, como legisladores, que hagan que pagar los impuestos en México sea negocio. Que nos volvamos atractivos para que otras empresas traigan sus corporativos en México, porque en México sea sencillo y barato pagar los impuestos. Y se van a poder ahorrar todo el gasto de fiscalización, porque la gente va a decir, me sale más barato estar en orden que estar en la informalidad. Yo quiero discrepar un poquito, Juan de Dios, para que se ponga sabrosa aquí en la mesa, ¿no? Sí, pues estaban muy aburridos. Sí, todo el mundo en la misma línea. No, yo quiero discrepar, Juan de Dios. Yo no coincido en eso de que si tú tienes una maquiladora, se llevan todo y entonces todo importamos y la riqueza. Yo no creo en eso. Yo creo un poco en la línea de que se pueden tener grandes empresas, grandes inversiones y pequeña empresa, todos conviviendo y todos progresando. En Estados Unidos hay una gran cantidad, enorme cantidad, millones de pequeñas empresas. Se habla muy poquito de eso. Ustedes conocen la cadena de tintorería transnacional que vean, ¿sabes qué no hay? Las tintorerías tradicionalmente de Estados Unidos son un negocio familiar muy exitoso en sus comunidades. No podemos hacer eso en México, claro que podemos. Conviene la inversión extranjera donde se produce, somos el número 1 produciendo refrigeradores de 2 partes, claro que sí. Tiene de cada peso que se exporta, 33 centavos son mexicanos. Ya antes eran 20. Sí, señor, pero además hay capacitación. Sí, señor, hay capacitación ahí, hay tecnología de punta. Hoy en día, con las economías globalizadas, la tecnología tiene mucho que decir, ¿eh? O sea, los tenis no son cualquier tenis, son tenis con un contenido de tecnología muy importante. Y si tú no le das entrada a los líderes del mercado ahí, porque no, yo quiero mis tenis godines, man. No tienes que entrar con el líder del mercado mundial y aprenderle, compañero, como lo han hecho los chinos. Oye, entonces, ¿tú sabes cuál fue el éxito? ¿Tú sabes cuál fue el éxito de los tenis de los chinos? A ver, perdón. USA, esa era la marca. Así se llamaba la marca, era la marca. Y entonces tú comprabas los tenis y decía Made in China, USA. Oye, Nino, perdón, un poquito lo que decía. Ya levantaste el ánimo de todos, nos despertaste. Dios, un poco coincidiendo, o más bien coincidiendo mucho contigo en este tenor de lo que nos planteas a los diputados para
el asunto de la visión de Hacienda. Yo quiero decirte que en esta ley de ingresos pasó como un poco inapercibido, pero a mí me gustaría mucho que le pusiéramos atención. Nosotros hicimos una propuesta para la ley de ingresos que quedó plasmada en el tercero transitorio. Me tocó estar allí con mis compañeros de la Comisión de Hacienda, que además fue aprobada por unanimidad, y es el programa de regularización fiscal más importante de la historia de México, en donde, como dice Juan de Dios, las irregularidades fiscales, muchas veces por una auditoría mal practicada, muchas veces por los abusos del SAT, ciertamente, y también a veces porque finalmente un contador se equivocó, pero para un pequeño contribuyente, para una pequeña empresa y para las personas físicas con actividad empresarial, está diseñado este programa. Y si tú tienes una irregularidad fiscal hasta el 31 de diciembre de 2012, es decir, hasta hace unos días, vas a poder ir por revisión, por autodeterminación, en juicio, en no juicio, ya firmado el programa de pagos con prórroga. En todos los casos va a aplicar la regularización y vas a tener afortunadamente la posibilidad de ir y decir, esto te debo, esto te pago, pero no las multas, no los recargos, no las actualizaciones, porque entonces estás atentando contra mi capacidad productiva. Ya está plasmado en la ley y está en el tercero transitorio de la ley de ingresos. Este punto es muy interesante y voy a hacer dos aclaraciones. Primero, no es cierto que sea el programa más importante de México de regularización fiscal. Este es un programa sexenal. Podemos revisar, en 2007 fue la última regularización con condonación de adeudos fiscales. Y cada inicio de sexenio es lo mismo. Y es lógico. Es lógico porque se tiene que regularizar un sistema que está mal. Segundo, el tema es la condonación de adeudos fiscales del 2007 para atrás y condonación de multas del 2008 para acá. Pero el problema es el sistema en sí. Ahora, ¿por qué no entramos un poquito a cuáles fueron las verdaderas razones por las cuales se emitió esa amnistía fiscal? Ustedes revisen quién compró el periódico El Financiero. ¿Familiar de quién es? ¿Quién? Cuéntanos bien. Pues es un primo del senador Ernesto Cordero. Y todos los periódicos tienen adeudos fiscales. Hace rato hablábamos del sospechosismo. Sí. Fíjate, Juan de Dios, que ese artículo lo propuse yo. Sí. Y yo no tengo nada que ver con ningún periódico. Pero al final, vean. Y lo trabajé con el Colegio de Contadores de México. Platiquen ustedes no tiene nada que ver con eso, de los periódicos. Y todos estaban muy molestos porque el periódico El Financiero fue adquirido a través inclusive de una condonación fiscal irregular, que ahora con esta amnistía queda completamente regularizado. ¿Sí? Y para que los demás periódicos estén tranquilos y no protesten porque la nueva persona que se incorpora ahí, pues condonación fiscal para todos los periódicos y para todas las empresas. Entonces hay que ver también aquí los trasfondos que hay. O sea, sí es una buena medida, sí va a ayudar, pero no es la solución. La solución es reconstruir el sistema fiscal mexicano que sea promotor de la inversión, no nada más recaudatorio. Varios puntos. ¿El periódico? Ahorita llegamos a eso. Yo creo que el problema que perdemos de vista es de dónde viene México, de dónde vienen otros países. Y el problema de México es de que no viene de ser de un país en donde hace 50, 60 años era mayoritariamente de migración, como sí lo era China, una sociedad agrícola sin capacidad científica, y que ellos han pasado de ser una sociedad mayoritariamente de pobreza, que no procesaba tecnología, a ser ahorita el principal productor de bienes tecnológicos del mundo. Haber desbancado hace un par de años a Alemania como el principal exportador de bienes tecnológicos del mundo. En un estudio reciente, lo que nosotros podemos ver dentro de las principales 25 ciudades globales que van a existir para el 2025, resulta que el 70% van a ser chinas. No se va a encontrar ninguna europea. La primera que se va a encontrar va a ser Londres. De América Latina va a estar Sao Paulo y probablemente la Ciudad de México. Solo 2 ciudades chinas, Shanghái y Pekín, van a tener el Producto Interno Bruto de México. Entonces, ¿cuál es el punto? Ahí hubo una planeación fiscal, en donde perfectamente no nada más eran programas federales, eran programas también regionales, en donde perfectamente había un programa educativo que estaba vinculado con el mercado laboral, en donde las necesidades de las empresas que llegaban a instalarse en términos de requerimientos de capital humano, no de mano de obra,
de capital humano estaban cubiertas, y programas de desarrollo y de encadenamientos productivos. Es decir, no es nada más que haya llegado la maquiladora, y como está llegando ahora a México la maquila de smoking, para instalarse, sino que había programas en donde toda la cadena productiva, y eso pasó tan solo con el sector textil, en donde cuando entra el acuerdo en 2004, lo que se planeaba era, o lo que en ese momento se planteó es de que no nada más China iba a desbancar a los grandes productores textiles, España, Italia, sino también a los más pobres, Bangladesh, y la razón era simple, estaban encadenados. En México no existe ese encadenamiento productivo.